Si tú estás buscando un departamento de lujo, exclusivo, en el destino número 1 de México y Latinoamérica, invariablemente tuviste que haberte topado con lo que es Puerto Cancún. Mi nombre es David Carrillo, soy profesional inmobiliario para el área de Cancún y el Caribe mexicano. Y te invito a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las propiedades. En este video vamos a explorar las diferentes zonas que componen Puerto Cancún y vamos a poder entender las características únicas y especiales que posee cada zona. Así que vamos al video. Para tener una referencia rápida de dónde se ubica Puerto Cancún, vamos a entender que es una posición completamente estratégica dentro de la ciudad. Por un lado, se encuentra lo que es a la entrada de la zona hotelera de la ciudad, donde vamos a poder acceder a toda la oferta de entretenimiento, gastronómica y actividades propias de la zona hotelera. Por otro lado, también conecta con una porción amplia de lo que es el centro urbano de la ciudad a través de la avenida Bonampak, que conecta las primeras supermanzanas de la ciudad. Y es a través de esta avenida que también brinda un acceso rápido a lo que es Puerto Juárez y la entrada a la zona hotelera de Costa Mujeres. Y no solamente es eso, sino hay que entender que este es un magno desarrollo náutico. Y esta ubicación en términos marítimos es única e inigualable. ¿Por qué? Porque desde los canales y la marina interior al desarrollo se puede acceder de forma inmediata a lo que viene a ser la bahía de Cancún, que está compuesta por Punta Cancún, que es la parte norte de la zona hotelera de la ciudad, lo que es Punta Sam, que ya viene a ser la puerta a lo que es Costa Mujeres e Isla Mujeres. ¿Y por qué es tan importante esta zona? Finalmente por toda la configuración que tiene, que le permite tener navegación con vehículos no motorizados, es decir, puedes salir en kayak o incluso en un paddleboard, si las condiciones lo permiten. Y por otra parte, tienes pues todas esas posibilidades desde yates, catamaranes, botes de vela y bajo una regulación especial también puedes hacer uso de wave runners. Y con toda esta gama de vehículos que puedes navegar en la zona, también tienes toda esta oferta de actividades que van desde poder ir a nadar a lo que es la playa norte en Isla Mujeres, comer en Marbella, bucear ya sea en el arrecife de Manchones en Isla Mujeres o el arrecife del Meco en Costa Mujeres, o finalmente también pasar una tarde de pesca deportiva o simplemente pelear en tu hobby cat. ¿No es esto fantástico? Ahora bien, regresando a lo que es Puerto Cancún, vamos a entender que este magno desarrollo está compuesto por 2.500 acres de superficie, o lo que vienen a ser 1.000 hectáreas, de las cuales el 50% están compuestos por playas, lagunas y manglares que vienen a componer la reserva natural del Puerto Cancún. Asimismo, posee todas las amenidades que no vienen a ser un extra, sino que son el corazón mismo de este desarrollo. El campo de golf diseñado por Tom Weiskopf, este temperamental golfista de élite y visionario que desafortunadamente falleció en 2022, pero que con todo su haber dejó un tremendo legado a lo que es el mundo del golf, ya que en su haber diseñó más de 70 campos de golf a lo largo de 4 continentes y varios de ellos se encuentran entre los top 5 del mundo preferidos. Este campo de golf es un par 72 con más de 7.200 yardas, que además se encuentra rodeados de lagunas, mangles y que es muy característico por el final en el hoyo 18 que se encuentra en un green insular que resulta una vista espectacular hacia lo que son las lagunas de Puerto Cancún y el mar Caribe. Este campo de golf va a estar completado con lo que es la Casa Club, que ya hoy cuenta con canchas de tenis, de pádel, albercas semiolímpicas
y también que está proyectado para contar con salones para eventos corporativos, por supuesto gimnasios y áreas de wellness con el Sky Spa. No hay que olvidarnos de lo que es el Beach Club de Puerto Cancún. Además de la playa, aquí vas a encontrar actividades premium como lo viene a ser el yoga en deck, TRX, kayaks, y donde también además vas a poder encontrar piscinas segregadas entre adultos y familiares, además de que si deseas también puedes contar con servicio butler y cabañas VIP. También tenemos lo que es la marina, que debido a sus dimensiones y capacidad está por convertirse en la marina más importante de todo Cancún. Además goza del privilegio del acceso a lo que es la Marina Town Center, que es el centro comercial de Puerto Cancún. Y bueno, ya que estamos ahí, vamos a mencionar a lo que es la Marina Town Center, que es este centro comercial con más de 50 tiendas y donde además puedes disfrutar de servicios de fine dining y gastronomía en sus restaurantes con terrazas y vistas espectaculares a lo que viene a ser la laguna de Puerto Cancún. Y como muy bien lo dice su nombre, puedes llegar y salir en tu propio bote. Aquí no compras una propiedad, compras un estilo de vida, pero eso ya lo sabemos. Así que vamos a la parte donde vamos a hablar de las diferentes zonas que componen este magno desarrollo. La primera zona de la que vamos a hablar viene a ser la que podríamos llamar Los Canales, que es la zona más exclusiva de todo Puerto Cancún. Solamente cuenta con lotes unifamiliares donde prácticamente el 95% de ellos tienen acceso directo a los canales, o sea que puedes salir y llegar a tu casa en tu propia embarcación. Cuenta con su propia casa club y su propia porción de playa. En lo que viene a ser la parte sur-oriente de Puerto Cancún, vamos a encontrar el residencial de Laguna y Laguna 2. Aquí también se encuentran lotes unifamiliares habitacionales, que algunos de ellos cuentan con acceso a los canales navegables y también ya se combinan con torres de departamentos, entre los que destacan Punta del Mar, Alure, Riva y Artila, por mencionar algunos. Y bueno, por su ubicación y configuración son muy predilectos para aquellos que buscan tranquilidad. Y como un tip, desde aquí tú puedes llegar caminando a lo que vendría a ser la playa o el Beach Club, atravesando un puente que se encuentra sobre una porción de manglar y laguna. Frente a lo que es Laguna 2, vamos a encontrar el residencial La Marina, que como su nombre lo dice, se encuentra frente a la marina principal de Puerto Cancún. Combina lotes unifamiliares habitacionales con algunas torres de departamentos, entre los que destacan Almare y Alba. Debido a su configuración y la cercanía con lo que es Marina Town Center, es ideal para aquellos entusiastas del entretenimiento y la navegación. Y es al final de esta sección que vamos a encontrar la parte conocida como Novo Cancún, donde SLS ha desarrollado la mayor parte de sus proyectos, entre los que se encuentran SLS Cancún, SLS Marina Beach, SLS Harbor. Es aquí donde vas a encontrar las vistas más espectaculares hacia lo que es el Caribe mexicano, la zona hotelera, la Isla Mujeres y por supuesto que además goza de acceso directo a la playa. A un costado de lo que viene a ser la Marina Town Center, vamos a encontrar Marina Condos, que es esta torre de departamentos y algunas casas que, bueno, por su configuración son ideales para rentas vacacionales o aquellos entusiastas del entretenimiento. Ya después vamos a encontrar dos brazos. En el primero podemos ubicar a lo que es Alba, por supuesto el emblemático Shark Tower, la Torre Aria y
ya en preventa se encuentra Belmar. Estos son desarrollos enfocados al lujo y por supuesto que gozan unas vistas espectaculares a lo que viene a ser la laguna de Puerto Cancún, teniendo como fondo el Mar Caribe. Es en el segundo brazo que tenemos el desarrollo de Vela, Mayoris, Blas en preventa. También gozan de una vista espectacular a lo que es la laguna y el fondo con el Mar Caribe, la Isla Mujeres. Y en el caso del costado, algunos gozan también de vistas a lo que son el green del campo de golf de Puerto Cancún. Y bueno, ya después, más hacia lo que vendría a ser el corazón de Puerto Cancún, vamos a encontrar algunos desarrollos como lo que puede ser Antal, Cabec, Canali, que básicamente están rodeados por el green de lo que viene a ser el campo de golf. Por supuesto, es una configuración espectacular e ideal para aquellos que buscan tranquilidad y además son entusiastas del golf. ¿Por qué? Porque además están prácticamente a un costado de lo que es la casa club del campo de golf y bueno, que podrías ir caminando literalmente. Y bueno, por último vamos a mencionar a todo lo que son las torres que se encuentran distribuidas a lo largo de la avenida Bonampak, entre los cuales vamos a encontrar Cancún Towers, B Towers y Sola Cancún, y ya en preventa lo que es Woja. Todas estas torres de departamentos, a diferencia del resto de desarrollos, tienen su acceso directo desde la avenida Bonampak y no al interior de Puerto Cancún, lo cual pues lo hace ideal para aquellos que están buscando una conexión directa con la urbe de Cancún, acceso inmediato a vías rápidas y que además, hay que decirlo, gozan de unas vistas espectaculares a todo el panorama y el paisaje completo de Puerto Cancún, incluyendo los campos de golf, por supuesto teniendo como telón de fondo el Mar Caribe al final. Como verás, Puerto Cancún realmente es un desarrollo único e ideal para aquellos que están buscando invertir en una propiedad vacacional de alto lujo, exclusiva, que le pueda brindar además toda esa gama de actividades, gastronomía, entretenimiento y vida social. Así que con esto hemos llegado al final del video. Una vez más, mi nombre es David Carrillo, soy profesional inmobiliario y te invito a que le des clic aquí y te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las propiedades en la zona. Y por supuesto que si deseas más información o quieres profundizar en alguna zona o en algún desarrollo en específico de Puerto Cancún, estaré encantado de ayudarte y acompañarte a lograr esa propiedad vacacional única y exclusiva en este magno desarrollo. Así que nos vemos y hasta la próxima.